Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien. Gracias por estar ahí. Gracias por darse un tiempito en sus vidas para poder escuchar de la maravillosa palabra de nuestro Creador. Un hermoso privilegio que no lo debemos dejar y al contrario, también esparcirlo y compartir con otras personas que tengan la oportunidad de leer la palabra o por lo menos de escucharla. Hoy día, continuando con nuestra lectura bíblica, nos toca leer Primera de Samuel capítulo 14. Y este capítulo consta de 52 versículos. Pero antes de empezar con nuestra lectura, sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este maravilloso día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Un día más para seguir disfrutando de tu hermosa creación. Un día más para poder seguir haciendo tu voluntad, Padre. Un día más para poder honrarte, venerarte, glorificarte y demostrarte cuánto te amamos. Gracias por ser nuestro Dios único y verdadero. Gracias por ser tan bueno. Gracias por ser tan misericordioso. Gracias por amarnos tanto, aunque nosotros no lo merecemos. Pero tú eres tan bueno, Padre. Gracias, bendito seas y alabado sea tu nombre. Perdona, Padre amado, por nuestras faltas, por nuestros tropiezos, por nuestras imperfecciones, por nuestras terquedades, por nuestras confusiones. Perdónanos, Padre Celestial, y guíanos con tu Espíritu Santo, que guíe nuestra mente, nuestros corazones, cada paso, cada camino, cada acción, cada decisión, lo que salga de nuestra boca, que sea solo para agradarte, que sea solo para glorificarte, que sea solo para hacer tu voluntad. Perdona nuestras faltas, Padre. Líbranos de todo mal. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, ahora sí estamos listos para empezar con nuestra lectura de Primera de Samuel, capítulo 14. Un día más tarde, el príncipe Jonatán le dijo a su escudero: «Vamos, crucemos el valle hasta la guarnición de los filisteos». Pero no le avisó a su padre que salía. Saúl y sus 600 hombres estaban acampados en las afueras de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón. Entre sus hombres estaba Ahías el sacerdote, hijo de Ahitob, hermano de Icabod. Ahitob era hijo de Finés y bisnieto de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, quien portaba el efod. Nadie se dio cuenta de que Jonatán había salido. Para llegar a la guarnición filistea, Jonatán tuvo que ir por un estrecho paso que estaba entre dos riscos conocidos como Bosés y Cené. El risco del norte estaba frente a Migmas y el del sur frente a Gabá. «Vamos a donde están esos paganos», dijo Jonatán a su escudero. «Quizás Jehová haga un milagro por medio nuestro». Para él no hay diferencia si los enemigos son muchos o pocos. «Bien», contestó el joven, «haz lo que creas conveniente. Cuenta conmigo en cualquier cosa que decidas hacer». «Estupendo, esto es lo que haremos», le respondió Jonatán. «Cuando ellos nos vean, si nos dicen: quietos, no se muevan, nos detendremos y los esperaremos. Pero si dicen: vengan y peleen, eso haremos, porque esa será la señal de Dios de que Él nos ayudará a derrotarlos». Cuando los filisteos los vieron acercarse, gritaron: «¡Los israelitas están saliendo de sus cuevas!». Entonces le gritaron a Jonatán y a su escudero: «Vengan acá y les mostraremos cómo se pelea». «Ven, sígueme», dijo Jonatán a su escudero, «porque Jehová nos ayudará a derrotarlos». Subieron afirmándose con las manos y rodillas, y los filisteos que caían delante de Jonatán el escudero los remataba. Murieron en total 20 hombres en ese primer ataque, y sus cuerpos quedaron esparcidos en un espacio como de la mitad de un surco. Repentinamente cundió el pánico en todo el ejército filisteo, aun entre los que estaban dedicados al pillaje. Para colmo,
Hubo un gran terremoto que aumentó el terror. Los centinelas de Saúl en Gabá vieron algo extraño. El inmenso ejército filisteo comenzó a esparcirse confuso en todas direcciones. «Averígüenme quién no está aquí», ordenó Saúl. Al pasar lista, descubrieron que Jonatán y su escudero no estaban. «Trae acá el arca de Dios», ordenó Saúl a Ahías, porque el arca estaba entre el pueblo de Israel en aquel tiempo. Pero mientras Saúl le hablaba al sacerdote, el griterío y el tumulto entre los filisteos se hicieron aún más grandes. «Deja, ya no la traigas», le dijo Saúl. Entonces Saúl y sus 600 hombres salieron a la batalla y encontraron que los filisteos se estaban matando unos a otros, pues había una terrible confusión en todas partes. Y los hebreos que se habían alistado en el ejército filisteo se rebelaron y se reunieron a los israelitas, capitaneados por Saúl y Jonatán. Finalmente, los israelitas que estaban ocultos en las colinas se unieron en la persecución cuando vieron que los filisteos huían. De esta manera, Jehová salvó a Israel aquel día, y la batalla continuó hasta más allá de Bet-aven. Aquel día Saúl había declarado: «Caiga una maldición sobre cualquiera que coma algo antes de la tarde, antes que yo haya completado la venganza sobre mis enemigos». Nadie comió aquel día, aun cuando encontraron un panal de abejas en el bosque, porque todos tuvieron miedo de la maldición de Saúl. Sin embargo, Jonatán, que no había oído la orden de su padre, sacó miel de un panal con un palo, y cuando terminó de comerla, se sintió con más fuerzas. Entonces alguien le dijo que su padre había lanzado una maldición sobre todo aquel que comiera aquel día, y a causa de eso todos estaban cansados y débiles. «¿A quién se le ocurre?», exclamó Jonatán. «Un mandamiento de este tipo solamente nos perjudica. Me siento mejor ahora que he comido este poco de miel. Si el pueblo hubiera podido comer el alimento hallado entre nuestros enemigos, quién sabe a cuántos más habríamos podido haber matado». Sin embargo, hambrientos como estaban, persiguieron y mataron a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, debilitándose cada vez más. Y aquella tarde se lanzaron sobre los despojos de la batalla y mataron ovejas, bueyes y cabritos, y comieron carne sin desangrar. Alguien le dijo a Saúl lo que estaba ocurriendo y que el pueblo pecaba contra Jehová comiendo sangre. «Es prevaricación contra el Señor», dijo Saúl. «Tráiganme acá una piedra grande y vayan a decir a los soldados que traigan bueyes y ovejas para degollarlos y derramar su sangre aquí, a fin de que no pequen contra Jehová comiendo carne sin desangrar». Y así lo hicieron al caer la noche. Y Saúl edificó un altar a Jehová, el primero que levantaba. Después dijo: «Sigamos a los filisteos toda la noche y destruyámoslo hasta que no quede ninguno». «Haz lo que creas más conveniente», contestaron sus hombres. Pero el sacerdote dijo: «Preguntémosle primero a Jehová». Saúl consultó a Dios: «¿Iremos tras los filisteos? ¿Nos ayudarás a derrotarlos?». Pero esta vez Jehová no respondió. Entonces Saúl les dijo a sus generales: «Algo anda mal. Debemos descubrir qué pecado se ha cometido hoy. Juro por el nombre de Jehová que salvo a Israel, que aunque el pecador sea mi hijo Jonatán, morirá». Nadie de la tropa le contestó. «Jonatán y yo nos situaremos de un lado», dijo Saúl, «y ustedes al otro lado». El pueblo aceptó y Saúl añadió: «Oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué no has respondido a mis preguntas?
¿Somos Jonatán y yo los culpables o el pecado está en los demás? Oh Jehová Dios, muéstranos quién es el culpable. Y fueron señalados Jonatán y Saúl como culpables, y el pueblo fue declarado inocente. Saúl dijo: ahora echemos suertes entre Jonatán y yo. Jonatán fue señalado culpable. Dime, ¿qué has hecho?, preguntó Saúl a Jonatán. Comí miel, reconoció Jonatán, pero fue solo un poco que saqué con la punta de un palo. ¿Debo morir? Sí, Jonatán, dijo Saúl, deberás morir. Que Dios me mate si no eres ejecutado por esto. Pero los soldados se opusieron. Jonatán, que salvó hoy a Israel, morirá. De ninguna manera. Juramos por Jehová que ni un cabello de su cabeza será tocado, porque él lo ha usado para hacer un gran milagro hoy día. Así el pueblo salvó a Jonatán de la muerte. Luego Saúl llamó al ejército y los filisteos regresaron a su tierra. Y como estaba firmemente establecido como rey de Israel, envió al ejército de Israel en todas direcciones contra Moab, Amón, Edom, los reyes de Soba y los filisteos. A donde quiera que iba triunfaba. Hizo grandes cosas, venció a los amalecitas y salvó a Israel de todos los que habían sido sus opresores. Saúl tuvo 3 hijos, Jonatán, Isuí y Malquisúa, y 2 hijas, Merab la mayor y Mical. La esposa de Saúl fue llamada Ahinoam, hija de Ahimaas. El general de su ejército era su primo Abner, hijo de su tío Ner. Ner, el padre de Abner, y Cis, el padre de Saúl, eran hermanos. Ambos eran hijos de Abiel. Los israelitas pelearon constantemente con los filisteos durante la vida de Saúl, y cada vez que Saúl encontraba a un joven valiente y fuerte, lo enrolaba en su ejército. Bueno, amigos, hasta acá llegó nuestra lectura. Espero que la hayan disfrutado, que tengan un maravilloso día y que Dios los llene de muchas bendiciones. Adiós.